comenzamos con la parte introductoria. Vamos a tratar de ir a poco profundizando sobre este tema. El cargar inapropiadamente una aeronave reduce la eficiencia en el ascenso, en la maniobrabilidad, en el techo, en la velocidad y en el consumo de combustible. Esto puede causar la falla completa del vuelo. Cargar inapropiadamente quiere decir poner más peso del que se puede colocar en una aeronave o distribuirlo dentro de la aeronave de una manera inapropiada. Eso lo veremos ahorita más adelante profundizando el tema poco a poco. El peso vacío y la correspondiente posición del centro de gravedad de todas las aeronaves de uso civil deben ser determinados al momento de la certificación, o sea, cuando renovamos el certificado de aeronavegabilidad de la aeronave, cuando se certifica por primera vez el avión cuando sale a una fábrica, etc. El fabricante pesa una aeronave aproximadamente cada 10 producidas. A las 9 restantes se le hace un reporte de peso y balance basado en el reporte realizado a la aeronave pesada. Esto es una regla general, no necesariamente todos los fabricantes cumplirán la regla así, pero sin embargo es lo más común en los fabricantes. La aeronave tiene la tendencia a ganar peso en el tiempo por la acumulación de sucio, grasa, etc. en áreas no accesibles al lavado y limpieza. El peso ganado en un periodo determinado de tiempo dependerá del tipo de operación de la aeronave, sus horas en vuelo, las condiciones atmosféricas y el tipo de campo de aterrizaje donde opera la aeronave. Supongamos que el campo siempre de aterrizaje es un campo limpio, asfaltado, posiblemente acumula menos sucio en esa zona, pero en la zona de los trenes de aterrizaje, etc. Si en cambio aterriza todo el tiempo en pistas semi-preparadas, pistas de tierra, de grama, probablemente el sucio, por supuesto, se acumula es mayor por el barro, etc. No limpia, pero mucho de esa parte de barro puede quedarse en sitios donde no es fácil alcanzarlas para limpiarlas. Por este motivo es necesario entonces el pesado periódico, lo cual es un requisito de las regulaciones aeronáuticas venezolanas y extranjeras. En Venezuela es obligatorio pesar la aeronave cada 5 años, pensando pues en todas las situaciones que pueden ocurrir en esos 5 años, que pueden ser acumulación de sucio, líquidos que se colaron por zonas donde es inaccesible, pintura, retoques de pintura, reparaciones, etc. De repente cambios o reparaciones en la tapicería, etc. Eso va con el tiempo variando el peso y normalmente lo que hace es aumentarlo un poquito. Ahora, también pueden haber habido modificaciones, etc. Pero todas esas modificaciones cada vez que se hacen, exactamente cuando se hace la modificación hay que hacer un nuevo reporte de peso y balance en ese momento. Ya no hay que esperar 5 años. Apenas hace una modificación, una alteración, que sabemos que varía el peso de la aeronave y el centro de gravedad, pues hay que hacer el cálculo. Bien sea lo calculamos o pesamos la aeronave nuevamente. ¿Okay? Si no hay modificaciones, no hay reparaciones de envergadura, ni la pintura del avión completa, bueno, esperamos hasta los 5 años. Cualquier aeronave debe ser cargada de tal manera que no se exceda el peso máximo ni los límites de posición del centro de gravedad. Pues en una aeronave, así como lo pueden ver en un barco, imagínense un barco que está flotando en el mar y ustedes cargan de manera excesiva la parte trasera, vamos a suponer, del barco. Resulta que el centro de gravedad se va hacia atrás y se va levantando la nariz. Puede llegar inclusive a hundir el barco, pues se levanta demasiado. Bueno, lo mismo va a ocurrir en el avión. Entonces hay unas posiciones límites que hay que respetar, no se puede pasar fuera de eso, igual que va a ocurrir en un barco. También en los carros pueden verlo, cuando ustedes cargan demasiado la maleta y mucho peso, ven que la nariz del carro se levanta, se presiona más la parte trasera y perdemos estabilidad del vehículo, del carro o el vehículo terrestre. Entonces es importante también eso en la aeronave, evidentemente, y en la aeronave realmente es mucho más estricto esto que en los otros vehículos. Bueno, a este punto podemos hablar ya de dónde tomamos los datos del peso y balance, o sea, los datos que se necesitan para hacer todos los cálculos, etc. Hay varios sitios donde uno toma estos datos, dependiendo de lo que vaya a hacer en el momento, pero
Vamos a nombrarlas todas para que estén en cuenta y pues sean capaces de conseguirlas, ¿no? Después, al terminar la parte teórica, pues empezaré a enseñar dónde conseguirla o hacemos práctica de esto, ¿no? Aquí le voy a decir dónde realmente, pero bueno, vamos a decir que para hacer práctica y puedan buscarlo en algunos ejemplos que se darán. En primer lugar, tenemos las especificaciones de la aeronave emitidas por el país de fabricación o en su defecto de los países donde la aeronave está certificada. Ejemplo, en el caso del Hawker Beechcraft Corporation 1900, tiene el TCDS, significa Type Certificate Data Sheet, o sea, es la hoja de datos de certificado tipo. Ese es un documento que emite la autoridad aeronáutica del estado de diseño, o si eventualmente ese es certificado en otro país, tiene pues también esa hoja de datos de certificado tipo en ese país, con la autoridad aeronáutica de ese país. Bueno, nosotros normalmente nos vamos a referir en Venezuela, por la regulación venezolana, a la hoja de datos de certificado tipo del estado de diseño. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, el Beechcraft fue diseñado y construido en los Estados Unidos de Norteamérica, por lo tanto nos referiremos a la autoridad aeronáutica de los Estados Unidos, que la autoridad de los Estados Unidos es llamada la FAA, o sea, Federal Aviation Administration. Entonces allí, una vez que la aeronave ha sido probada y demostrado su seguridad, la autoridad aeronáutica emite entonces una hoja de datos de certificado. En esa hoja podemos conseguir información que nos es útil para el peso y balance. Entonces, en el caso del Beechcraft 1900, el certificado tipo es el número A24 CE, que actualmente, en el momento de esto, tiene la revisión 97. Entonces podemos revisar, de repente ha habido una revisión en los últimos tiempos que no he visto, y bueno, podría ser la revisión 98, pero eso lo veremos después cuando hagamos la práctica. Cada certificado tipo puede ser revisado en el tiempo, porque hay variaciones, etc. Y entonces la autoridad aeronáutica se encarga de modificarla, de hacer una revisión adicional a la que tenía. Entonces aquí les muestro un ejemplo de la hoja de datos de certificado tipo, ¿okay? Del número A24CE, que es del Beechcraft 1900 Charlie. En su página 23, porque hay otras aeronaves metidas en el mismo certificado tipo, en el caso de el 1900 Charlie, lo vamos a conseguir en la página 23, los datos de peso y balance. Aquí podemos ver en la parte superior que dice CG Range, ¿no? Significa rango de centro de gravedad, con los trenes de aterrizaje extendidos, ¿bien? O sea, abajo, no retraídos. Aquí podemos ver los datos de posición de centro de gravedad. Después veremos respecto a qué se toma esa medida, pero por el momento, bueno, hay una referencia como siempre en todo tipo de medidas. Por ejemplo, tiene 282,2 pulgadas a 299,9. Esos son los límites, el delantero y el trasero. Pero esto es, bueno, tomado a 16.600 libras de peso de la aeronave. Si el peso es menor, es 11.600, vemos cómo varía. La posición delantera va un poco más hacia adelante, ¿bien? La trasera se mantiene igual, en 11.600 libras o menos, ¿bien? Bueno, prácticamente digamos que datos como estos los vamos a conseguir para todos los aviones. También inclusive tenemos, por ejemplo, cuál es el cambio del momento debido a la retracción del tren. O sea, cuando el tren se retrae, evidentemente el momento va a cambiar. Ya también veremos un poco qué es el momento y etcétera. Bueno, aquí podemos ver que de repente hay aeronaves modificadas con un kit que es 114-002-1 o -3. Entonces en ese caso vemos que hay una variación en la posición del centro de gravedad. ¿Bien? Entonces, bueno, todo esto nos indica esta cuestión acá. En ningún certificado tipo, a no ser que sea muy viejo, que es difícil, o sea, puede ser que alguno, hace muchos años atrás, pero en ninguno realmente, vamos a decir, el 99% de estos certificados tipos nunca se reporta el peso vacío. El peso vacío es variable, ¿no? Entonces depende, o sea, no podemos decirlo, ¿ok? Pero el peso máximo también, que es parte del peso y balance, de hecho, cuando hablamos de peso se refiere al peso máximo, y cuando es balance es la posición del centro de gravedad. Entonces, por ejemplo, tenemos
un peso máximo en rampa, un peso máximo al despegue, que es el take-off, un peso máximo de aterrizaje, que es el landing, peso de la aeronave sin combustible, o sea, cero combustible. ¿Okay? Entonces podemos ver que el peso en rampa varía, depende si tiene el kit o no tiene el kit, pero bueno, aquí vemos que el máximo peso son 16.710 libras, por ejemplo, o 17.710 con el kit, fíjense, son 1.000 libras más. Y vemos que el peso de despegue es menor, claro, porque en rampa, por ejemplo, en el momento que está ahí montando pasajeros, carga, combustible, todo está ahí parado, entonces hay un peso máximo que hay que respetar, que es ese. Y una vez que prende motores y hace sus pruebas, mientras se va a cabecera de pista, etcétera, consume ese combustible y ya alcanza los 16.600 libras para el despegue máximo. O sea, no puede pasar de eso. O sea, tiene que consumir esas 110 libras en todo ese proceso que vivimos. Tenemos también un peso máximo de aterrizaje, dependiendo de los aviones. Algunos son iguales al del despegue, otros no lo son. Aquí, por ejemplo, no lo es. Ven que es menor, tanto el con kit o sin kit, ¿verdad? Inclusive que la diferencia del aterrizaje es mucho mayor. Eso se debe pues al tipo de diseño de los trenes de aterrizaje, etcétera, que no permite pues que aterrices con un peso tan elevado, pues se daña el tren. Entonces vamos a suponer que despega y hay un problema en el avión y tiene que regresarse y volver a aterrizar la aeronave. Debe primero consumir el combustible hasta alcanzar el peso máximo del aterrizaje y aterrizar, porque si no puede ser más peligroso, inclusive pues se rompe un tren, se sale de la pista y pues agarra fuego. Bueno, tenemos ya el cero combustible, que ahorita hablaremos un poco más de eso. Claro, aquí podemos seguir viendo, tenemos mínima tripulación piloto, como 2, bueno. Vemos aquí los otros datos son los importantes para el peso y balance, es por ejemplo el número de asientos, y vemos que son 21 en este avión, incluyendo la tripulación, lo cual significa que si la tripulación son 2, los 2 asientos de delante, nos quedan 19 puestos, que serían el máximo pasajero que podemos incluir, ¿no? Él está certificado para volar inclusive con un solo piloto, pero si el avión vuela en línea aérea, por la regulación tiene que tener 2. Tenemos que máximo equipaje, hay que ver la nota 7, pues en la nota 7 hay varias variaciones, entonces por eso te dice, bueno, vea la nota 7, te dirá, pues. Capacidad de combustible, bueno, depende del serial que vemos allí, bueno, tenemos una capacidad que está indicada en galones, y podemos ver que, por ejemplo, como ejemplo, tanque principal izquierdo, para el serial UA1 en adelante, o V1 en adelante, podemos ver que la capacidad en galones del tanque principal izquierdo son 215 galones. De esos 215, 212.5 son utilizables. Los otros 2.5 que quedan no se pueden utilizar, quedan las líneas, o sea, siempre se quedan ahí, no hay manera de usarlas, pues. Y podemos ver que cuando tiene 215 galones, su brazo, con respecto al referencia, son 298 pulgadas. ¿Okay? Ese es vamos a decir, el centro de gravedad, la posición del centro de gravedad de todo el combustible. Y eso es un dato que lo tenemos ahí, es muy importante. Bueno, así podemos ver, el otro, por ejemplo, abajo tiene tanques auxiliares, te dice cuál es el galón, cuál es su brazo y así. También vemos el aceite, que tiene una capacidad total de 29 cuartos de galón, donde te explica ahí que incluye 12 cuartos usables en los tanques de motores integrales, ¿verdad? Entonces ve la nota. ¿Para qué? Para los datos del aceite no utilizables. Bueno, esos son datos que pueden ser útiles para estos cálculos, ¿eh? Bueno, seguimos con los datos. Otro dato donde lo podemos conseguir es el manual de mantenimiento del fabricante de la aeronave. Generalmente en esos manuales de mantenimiento, dependiendo si son aviones pequeños, probablemente salga buena información del mantenimiento, pero del peso y balance. A veces no sale absolutamente nada. Por ejemplo, en un Citation, Cessna Citation, sale en el manual de mantenimiento toda la información pertinente, peso y balance. Igual en el Learjet, da ciertas informaciones. Hay cosas que de repente no están, no se encuentran. En ese caso, ¿por qué? Porque o están en el manual de peso y balance del fabricante de la aeronave, que es el punto 3, o sea que el fabricante emite un manual de peso y balance. Bueno, muchas veces emite ese, inclusive el manual de mantenimiento está la información. Pero el manual de peso y balance es más detallada la información que se requiere. Pero también lo podemos conseguir, como es el punto 4, el manual de operaciones del fabricante de la aeronave.
Ahí siempre va a estar la información. Siempre. En un capítulo que se llama Peso y Balance, en una pestaña está ahí anotado, allí va a estar toda la información pertinente. En cualquier aeronave, de cualquier pequeña, grande, siempre va a estar allí. Adicionalmente, posiblemente esté en el manual de mantenimiento o en el manual de peso y balance. El punto 5 es el reporte de peso y balance de la aeronave. Bueno, ese reporte es el informe, pues, después de haber pesado la aeronave, haber tenido el peso vacío y haber tenido la posición del centro de gravedad con peso vacío. Eso lo va a efectuar el fabricante una vez que sale el avión de, como dijimos antes, pues de fabricación, o puede ser una organización de mantenimiento que está habilitada a efectuar el peso, como por ejemplo son talleres, ¿okay? En Venezuela, que se llama OMA, ¿no? Organización de mantenimiento de aeronaves, como se llaman. Por ejemplo, en los Estados Unidos el FAA lo llama Repair Station, o sea, estación reparadora. Bueno, como sea, cada país tiene su nombre. Entonces, ese peso y balance o lo hizo una organización de mantenimiento o lo hizo el fabricante. Ese reporte es muy útil, pues te da toda la información que tú requieres para eso, y de paso, cada vez que uno pesa la aeronave, tiene que compararla con aquella para ver cuáles han sido las variaciones y tomar en cuenta eso para una estadística futuro. Tengo un ejemplo de reporte de peso y balance. En este caso, pues, es una aeronave Jetstream HP-137. Okay, pueden ver la aeronave diseñada, la figurita de la aeronave con sus dimensiones, de la posición del gato delantero y la posición de los gatos traseros. Ahí arriba están las pulgadas. Bueno, aquí pueden ver abajo la posición, pues, que están viendo, por ejemplo, el tren derecho, tren izquierdo o nariz, y se ven los pesos que se obtuvieron en cada uno de ellos. También podemos ver los brazos y el momento. Eso lo haremos después. Simplemente un ejemplo para que lo vean, ¿no? Centro de gravedad. Un tema bastante importante en el mundo de la aviación. El centro de gravedad es el punto en el que se balancea una aeronave. En este caso hablaremos de los aviones. El correcto balance de su peso es fundamental para el vuelo, o de lo contrario, el avión no podrá volar adecuadamente e incluso causar un accidente catastrófico. El centro de gravedad es el punto promedio en el que se encuentra el peso de la aeronave, lo que significa que si pudiéramos sujetar el avión en ese punto en específico, el avión estaría en perfecto balance. Pero en realidad podemos hacer algo parecido. Podemos chequear el centro de gravedad de un avión sujetándolo por las alas para saber su balance. En aviones de pasajeros más grandes, se usan técnicas más especializadas para medir su centro de gravedad, pero hablemos de lo básico. Mientras un avión está en el aire, el centro de gravedad tiene que estar situado en un punto aproximado para que el avión responda bien durante el vuelo, y allí es donde el avión pivotea cada vez que hace una maniobra en cualquier dirección. ¿Y cómo se sabe de que ese debe ser el punto del centro de gravedad? Pues tomando en consideración las demás fuerzas que intervienen en el vuelo de un avión, se ha descubierto que ese es el punto donde todas las fuerzas están en equilibrio, tomando más en consideración la fuerza de sustentación que generan las alas. En este gráfico pueden ver cómo las flechas más largas indican que es donde el perfil alar genera más fuerza de sustentación. Para equilibrar todo, necesitamos colocar el peso de manera de que el ala haga un vuelo estable y sin desviarse. Si el centro de gravedad está por atrás de donde se genera la mayor sustentación, entonces hay una inestabilidad. Lo mismo pasa si está muy por delante. Resulta que normalmente el centro de gravedad debería situarse al 30% del borde de ataque. Si tomamos un avión por las alas de esta manera y dejamos que se balancee, podremos saber si está bien balanceado o no. Este punto puede variar en un pequeño rango. En aviones a full escala, cada fabricante establece cuáles son los límites seguros del balance de cada una de sus aeronaves. Si un avión no está balanceado, basta con realocar alguno de sus componentes internos para mover el centro de gravedad al punto deseado. En el caso de un aeromodelo se puede mover la batería, quitarle o colocarle más peso para balancearlo. En el caso de aviones comerciales, pueden mover el combustible en otros tanques del avión, mover cargas, o incluso pedirle a algunos pasajeros que se muevan de asiento para lograr el balance adecuado. El balanceo debe hacerse tanto longitudinalmente como lateralmente, pero es bastante más importante el longitudinal, ya que es el más delicado y es un error mucho más común en principiantes que no chequeen el centro de gravedad de sus aeromodelos antes de cada vuelo.
Un balance inadecuado puede llevar a que un avión se estrelle o que tenga un vuelo inadecuado y poco eficiente. La mejor manera de demostrar cómo balancear un avión es poniéndolo en práctica. Así que vamos a agarrar este pequeño modelo y lo vamos a modificar en su balance. Vamos a colocarle algo de peso. Este está vacío, no tiene nada por dentro, está totalmente livianito. Y le vamos a colocar monedas, pero en el caso de que sea un avión a radiocontrol, obviamente el peso va a ser el motor, batería y todos los componentes. Pero a este le vamos a colocar monedas nada más para representar cómo se comporta, si está de nariz pesada, si está correctamente balanceado o si está de cola pesada. Así que vamos a ver. Vamos a ver primero cómo vuela sin nada de peso. Una tontería. Si se dan cuenta y lo agarro aquí, está de cola pesada porque no tiene nada de peso, está muy liviano y el viento se lo va a llevar, así que no tiene nada de balance. Pero vamos a agarrar ahora unas monedas, se las vamos a colocar en la punta hasta el punto en el que el ala se balancee al 30% de la cuerda del ala. Entonces ya sabemos que debemos balancear nuestro avión en aproximadamente el 30% de la cuerda alar. Esto se mide desde el borde de ataque en dirección al borde de fuga. Esto se soluciona con una simple regla de 3. Paso 1, medimos. Esto representa el 100% y luego encontramos el 30%. Estamos buscando cuánto sería entonces la distancia en centímetros, o depende de la medida que estén usando, que sería representada por 30%. Así que multiplicamos 30 por la cantidad de centímetros que mide la cuerda de nuestra ala y el resultado lo dividimos entre 100. El resultado final es la medida en donde se debe balancear nuestro avión. Podemos marcar el ala para saber que allí es donde hay que balancear. Y ahora podemos comenzar a balancear el avión con un aparato que ustedes mismos pueden hacer en casa. Este está hecho con unos palos de madera, pero si ustedes no quieren hacerlo, usen sus dedos. Y allí lo tienen, el avión está totalmente balanceado. Como pueden ver, con cualquier mínimo esfuerzo se puede desbalancear el avión. Incluso colocándole algo que pese solamente un par de gramos en la cola, desbalancea el avión por algunos grados. Aquí le estoy colocando una moneda de más en la parte de frente y lo vuelve de nariz pesada. Pero si movemos la moneda un poco más cercana a donde debería estar el centro de gravedad, el balance se recobra, pero el avión se vuelve más pesado. Si colocamos la moneda un poco más atrás, comenzamos a desbalancear el avión de nuevo. Por último, coloco la moneda mucho más atrás y allí ven que el avión está totalmente de cola pesada. Allí el avión está de nariz pesada y para poder balancearlo de nuevo hay que sujetarlo un poco más adelante, indicando de que el centro de gravedad se ha movido hacia adelante. En general es mejor tener una nariz pesada que una cola pesada. Un avión con nariz pesada es mucho más fácil de manejar durante el vuelo que un avión con la cola pesada. Además, un avión con nariz pesada puede volar un poco mejor en días ventosos. Pero un avión con cola pesada no debería ser volado nunca. Ahora vamos a poner en práctica algunos vuelos con las distintas configuraciones del centro de gravedad. En el campo de vuelo verifico por segunda vez solamente para estar seguro de que el centro de gravedad está bien. Vamos a hacer algunos vuelos con este avión con un correcto centro de gravedad. Ahora vamos a hacer algunos vuelos con un poco de nariz pesada. Como ven, cuando el balance del avión es de nariz pesada, el avión puede luchar contra el viento mucho más fácilmente. También tienen que tomar en cuenta de que a este avión no se le está dando ningún tipo de dirección durante el vuelo. Pero si ustedes mueven el elevador o timón de cola, eso va a afectar también el vuelo, además del centro de gravedad. Y por último vamos a intentar unos vuelos con cola pesada. Como ven, el avión se va hacia arriba rápidamente y luego entra en pérdida. Los aviones con cola pesada tienden a entrar en stall o pérdida, haciendo que sea muy difícil la recuperación del vuelo. El centro de gravedad es también muy importante en helicópteros, multirotores, incluso carros, barcos y casi cualquier cosa que clasifique como un medio de transporte.
Por ejemplo, en los carros, se intenta mantener el centro de gravedad lo más bajo posible o lo más cercano al suelo posible para minimizar las posibilidades de un volcamiento. Esto es algo que se toma muy en serio en carros de altas prestaciones como carros de Fórmula 1 o carros de carrera en general.